316 y N13B a 136 caballos, 320 y N13B a 170 caballos. El motor de gasolina Junior del F30 Triple es un motor turbo N13 de 1,6 litros. Este es el mismo EP6 alemán-francés. En cuanto a los implementos, este motor tiene poco en común con su hermano francés de montaje transversal. Pero los problemas son los mismos: un deseo innato de comer aceite, una tendencia a destruir las guías de la cadena de distribución y el desgaste de la CPG tras un kilometraje de 250.000 kilómetros. Solo los raros automóviles con motor N13, que se utilizan principalmente en autopistas y cuyo aceite se cambia cada 7.500 kilómetros, pueden recorrer más de 300.000 kilómetros. La cadena de distribución con todos sus accesorios hay que cambiarla cada 120.000 kilómetros. Las quemaduras de aceite pueden deberse a la rotura del diafragma de la válvula VCG y la pérdida de potencia del motor debido a una grieta en otra membrana, en la válvula de derivación en el caracol frío de la turbina. Todavía hay propietarios que ponen chips en estos motores. Después de un par de miles de kilómetros, todo esto puede acabar con la destrucción de uno de los pistones. En general, la reputación del motor N13 es cuestionable. 320 y N20B20 a 184 caballos. 328 y N20B20 C 245 caballos. 328 y N26B20 a 245 caballos. La mayoría de los F30 triples de gasolina están equipados con un motor turbo N20 de 2 litros. Es realmente mejor y más fiable que el más joven, aunque también tiene muchas llagas. Es mejor cambiar la cadena de distribución y la cadena de la bomba de aceite cada 100.000 kilómetros. Aquí, si las guías de la transmisión de sincronización no se desmoronan, la cadena de la bomba de aceite puede comenzar a atascarse, lo que provocará un desgaste peligroso de su engranaje y una rotura, seguido de una caída de presión en el sistema de lubricación a cero. Una vez cada 100.000 kilómetros, puede ser necesario reemplazar la membrana de la válvula VKG, reemplazar el intercambiador de calor y las juntas de la bandeja, así como la tapa de la válvula. La válvula de derivación en la parte caliente de la turbina puede sonar, será necesario cambiar el casquillo de su eje. Y si la bomba eléctrica original falla, entonces tendrás que pagar más de 700 pesos por la original, 1.15 17 59 77 15. Los radiadores del motor N20 deben mantenerse excepcionalmente limpios y se debe cambiar un buen aceite cada 10.000 kilómetros. Y entonces todo irá bien, recorrerá 500.000 kilómetros sin inversiones de capital. 335 y N55B30 a 306 caballos. Active Hybrid N55B30 a 340 caballos. El Turbo 6 en línea N55 es un pariente cercano y más grande del motor N20. Todo lo dicho también se le puede atribuir a él. 318 y B38B15 a 136 caballos. 320 y B48B20 a 184 caballos. 330 y B48B20 a 252 caballos. 330 y B48B20 a 252 caballos. 340 y B58B30 a 326 caballos, 340 caballos. Los F30 triples rediseñados tienen motores de la serie B nuevos y más confiables. El más joven tiene 3 cilindros y 1,5 litros de volumen, los mayores tienen 2 y 3 litros, son motores de 4 y 6 cilindros, respectivamente. Tienen bloques de aluminio y revestimiento resistente al desgaste en las paredes del cilindro. La transmisión por cadena de distribución se encuentra en el lado del volante. Suena aterrador, pero estos motores en realidad crean muchos menos problemas tanto para los propietarios como para la propia empresa. Aunque durante el periodo de garantía los motores más jóvenes fueron reemplazados debido a defectos, el juego del cigüeñal era mayor de lo normal. No hay tendencia a quemar aceite, las cadenas de distribución duran 200.000 kilómetros. Aunque en 2017 los motores de la serie B sufrieron una actualización técnica, se mejoraron las cadenas de distribución y sus guías.
316 de N47 de 20C 116 caballos. 318 de N47 de 20C 143 caballos. 320 de N47 de 20C 163 caballos 184 caballos 200 caballos. 325 de N47 de 20 de 218 caballos. Los motores diésel bajo el capó de la Troika son aún más comunes. Muchos de estos coches fueron importados de Europa. Por regla general, todos estos motores diésel de 4 cilindros funcionan sin problemas. Pero hay que tener en cuenta que cada 200.000 kilómetros es necesario cambiar 2 cadenas de distribución y una cadena de bomba de aceite para la empresa. Están ubicados en el lado del volante. Cada 100.000 a 150.000 kilómetros es necesario limpiar el colector de admisión. Si hay problemas con el estado de las aletas giratorias, entonces este mecanismo completo, 1.16-17-81-29-38, se puede comprar por 75 pesos en el original y reemplazar por separado. Esto es válido para los motores N47N, que se encuentran bajo el capó de todas las versiones desde 318D hasta 325D. Y solo el 316D tiene aletas giratorias montadas en el colector de admisión, 1.16-18-51-36-55. Un consumible desagradablemente caro para los motores N47 es la polea amortiguadora del cigüeñal. El coste del original alcanza los $400. Y no vale la pena probar la resistencia del sistema de combustible, la bomba Boss EP4, en respuesta a un viaje con combustible de reserva, puede reducir el polvo de acero más pequeño. 330 de N57 de 30 a 258 caballos 286 caballos. 335 de N57 de 30B 313 caballos. Los motores diésel de 6 cilindros en línea bajo el capó del F30 son motores N57. En los últimos años, estos motores, considerados indestructibles, han comenzado a sufrir el arranque de los cojinetes de biela. Por regla general, uno de los cojinetes de biela gira después de haber girado el cojinete principal contiguo. En el mejor de los casos, el motor golpeará, en el peor, la bancada del cigüeñal y el cilindro se dañarán y el cigüeñal se deformará. Se cree que esto sucede algún tiempo después de reemplazar las juntas de la copa de aceite, 1.1428-58-06-82, porque después de arrancar el motor, mientras el intercambiador de calor y la copa de aceite están vacíos, durante algún tiempo, menos de un minuto, las camisas principales se secan y se desgastan ligeramente, frotándose hasta la capa de cobre. Con el tiempo, esto progresa y conduce a la rotación de los revestimientos. Por lo tanto, no permita que el motor N57 permanezca sin lubricación ni siquiera por el mínimo tiempo. Y, quizás, con un kilometraje mucho más allá de los 200.000 kilómetros, valga la pena actualizar los cojinetes principales. 318 de B47 de 20 a 150 caballos. 320 de B47 de 20 a 190 caballos. El BMW F30 rediseñado recibió 4 turbodiesel B47 actualizado. De hecho, se trata de un N47 profundamente modernizado, adaptado a estándares medioambientales más estrictos. Por cierto, el motor B47 tiene muchas piezas en común con el motor N47, que recibió la versión 316D. Los motores B47 también participaron en campañas de retirada, las turbinas fueron reemplazadas a menudo durante el periodo de garantía. Pero en general, después de todas las mejoras, no tienen problemas evidentes. Es mejor limpiar el colector de admisión con antelación, porque las solapas en espiral no se venden por separado. Un problema común en los BMW con motores B47 es la rotura de un tubo que conecta la culata con el tanque de expansión. Simplemente se rompe en el accesorio, después de lo cual el anticongelante simplemente sale del sistema de enfriamiento. Según las observaciones, este tubo, 171-29-84-51-73, se estropea cada 50.000 kilómetros. El original cuesta 40 pesos. 8 HP 45 8 puntas. Transmisión automática.
8 HP 75 8 puntas. Transmisión automática. Cualquier versión de la Troika F30 estaba equipada con una transmisión automática hidromecánica de 8 velocidades de ZF. Esta máquina está muy simplificada y complicada. Por ejemplo, ahora sí lo tiene un volante bimasa, que antes no tenían los coches con cambio automático. Y está integrado directamente en el convertidor de par. Esto fue necesario por la sencilla razón de que el convertidor de par está bloqueado en todas las marchas y literalmente a la vez, por lo que el problema de la amortiguación de vibraciones tuvo que resolverse de alguna manera. Si se conduce de forma inadecuada, los engranajes planetarios pueden estropearse, los satélites literalmente se caen. Otros problemas, en particular los relacionados con la salud del cuerpo de válvulas y el estado de los paquetes de embrague, se pueden diagnosticar con un escáner, y no solo con uno de marca. Se debe prestar atención a los parámetros de presión. En general, incluso con un abuso severo, las transmisiones BMW 8 HP duran 200.000 kilómetros. Para los propietarios adecuados que cambian el aceite y el filtro, estas máquinas automáticas pueden durar hasta 400.000 kilómetros. El cable de alimentación, que va desde el maletero debajo del capó, se conecta al resto del cableado a través de un bloque especial, 12528621-100, que en el catálogo de repuestos se denomina sello de partición. A pesar de que los pernos, tuercas y puntas de los cables positivos están cubiertos con una tapa, a veces también llega la corrosión. Como regla general, los extremos de los cables se corroen y se rompen, después de lo cual el motor ya no arranca y parte de la electrónica de a bordo funcionará, porque la energía pasa por otros terminales. Los terminales del cable corto, 1.24.28.61.68.10, que se conecta al cable de alimentación del motor de arranque, también pueden sufrir una corrosión grave. Este cable tiene 3 revisiones, fue cambiado durante la campaña de retirada. Según una larga tradición, la batería de la Troika de BMW se encuentra en el maletero. Y el cable positivo, 61129348-763, sale por el paso de rueda trasero derecho y se extiende hacia adelante. A menudo, al 10º año de funcionamiento, la protección estalla y el aislamiento se rompe precisamente en el punto donde el cable sale al paso de rueda. El alambre se corroe y se rompe rápidamente. A veces produce chispas cuando hace un cortocircuito con la carrocería, pero no ha habido incendios en los F30. En general, este lugar debe ser monitoreado primero. Los BMW F30 con tracción trasera pasaron por una campaña de retirada del mercado para reemplazar los 3 tornillos que sujetan el servomotor al bastidor. Estos tornillos estaban hechos originalmente de aluminio, pero con el tiempo se corroían y estallaban fácilmente. En general, el propietario necesita saber si los tornillos de aluminio han sido sustituidos por tornillos de acero. Si no es así, es mejor reemplazarlos. Hay casos de desgaste de la caja de cambios trasera. En general, tiene un suministro de aceite mal organizado a los cojinetes del eje primario. Sucedió que las bolas de estos rodamientos se desgastaron gravemente incluso antes de recorrer 100.000 kilómetros. Bueno, las astillas y el juego minaron las partes restantes de la caja de cambios. A menudo terminaba con la rotura de los dientes del engranaje accionado. Los propietarios de estos coches intentan cambiar el aceite de la caja de cambios trasera cada 80.000 kilómetros e incluso añadir al aceite aditivos antifricción. El problema de los chirridos y el desgaste de la caja de cambios trasera aparece cada vez más en las Troikas desde 2012, su eje de entrada gira sobre cojinetes de bolas. Si aparece una fuga de aceite en la caja de cambios trasera a lo largo del sello de aceite delantero, es decir en el sello de aceite del eje de transmisión, pero debe comunicarse con una estación de servicio especializada que sepa cómo ensamblar correctamente la caja de cambios después de reemplazar el sello de aceite delantero. Para reemplazar el sello de aceite, 331-27-62-1206, es necesario desatornillar 2 tuercas. La primera tuerca debe reemplazarse por una nueva, 331-27-60-71-58, y la segunda tuerca, es multifacética, ajusta la precarga de los cojinetes del eje de entrada. Cuando se aprieta en fábrica,
el casquillo colocado en el eje se comprime y expande. Si el técnico no conoce el procedimiento para apretar esta tuerca después de reemplazar el sello de aceite, fácilmente puede apretarla demasiado y pellizcar los cojinetes. Para evitar que esto suceda, es necesario poner marcas. En general, tras una sustitución no especializada del retén de aceite delantero, la caja de cambios empezará a funcionar al 100% después de un par de miles de kilómetros, porque no quedará nada vivo de sus cojinetes delanteros. El eje cardán está conectado en ambos lados mediante acoplamientos elásticos 26 11 76 10 0 61, 261 11 22 93 60. Son diferentes según la potencia del motor. El embrague trasero cuesta alrededor de 210 pesos y el embrague delantero cuesta 130 pesos. A medida que los acoplamientos elásticos se desgastan, lo primero que ocurre es que aparecen vibraciones extrañas, no solo durante la aceleración, sino también tras soltar bruscamente el acelerador a gran velocidad. El soporte intermedio del eje de transmisión trasero, 261 28 61 56 23, se vende por separado por 140 pesos y dura mucho tiempo. Hablemos de las versiones con tracción total del BMW F30. Aquí los ingenieros de BMW no quisieron mejorar y dejaron a las troicas con X-Drive varios puntos dolorosos. Las estrías del eje de transmisión delantero en el lado de la caja de transferencia están cortadas. Si esto sucede, tendrá que comprar un cardán o repararlo. Existen propuestas para la reparación de juntas universales con parte estriada extendida y travesaños fácilmente extraíbles. La caja de transferencia, que en BMW acciona el cardán con una cadena hasta el eje delantero y al mismo tiempo regula de forma flexible el grado de conexión de la parte delantera, no es famosa por su durabilidad. Todo, por supuesto, depende del estilo de conducción, pero a los 150.000 kilómetros ya se pueden esperar patadas y golpes al acelerar y mordiscos al girar. Con tales síntomas, debe acudir a reparación lo antes posible. Como regla general, estas cajas de transferencia se reemplazan por otras reacondicionadas. Su problema es que su diseño no tiene bomba de aceite. Salpicaduras de aceite en la cadena. Y cuando la velocidad de la cadena es baja, es decir, en un tráfico urbano lento, no hay suficiente lubricación para los embragues y los engranajes. Literalmente se secan y se desgastan, especialmente si aceleras a toda velocidad después de un largo empujón en los atascos. La suspensión del BMW F30 es sorprendentemente duradera. Las primeras sustituciones de bloques silenciosos e incluso de piezas de estabilizadores se produjeron con recorridos de más de 150.000 kilómetros. Los brazos estabilizadores delanteros originales, 313-06-79-2211, cuestan 35 pesos, pero no se ofrecen casquillos originales. Pero hay varios sustitutos. Porque delante de la Troika F30 hay puntales McPherson, los amortiguadores en la parte superior descansan sobre cojinetes. Suelen cuidar durante 200.000 kilómetros. Los originales, 313-06-88-19-29, costarán $190. Los brazos de control inferiores cuestan hasta $100 cada uno. El pesado casquillo del brazo delantero, 311-26-85-57-43, se vende por separado por 50 pesos. Hay muchas ofertas de suplentes. Hay 5 palancas en cada una de las ruedas traseras. Los bloques silenciosos más bajos en la conexión con el muñón son flotantes, 333-26-79-25-53. Se llaman crujidos. A veces los propietarios logran lubricar bloques silenciosos que chirrían. Curiosamente, mientras crujen, pueden permanecer completamente intactos. Incluso en los autos rediseñados comenzaron a crujir ya en el segundo año de funcionamiento, los concesionarios los reemplazaron bajo garantía. Los nuevos crujidos cuestan $70 y los sustitutos de alta calidad son entre 3 y 4 veces más baratos. Los Silent Blocks originales de suspensión trasera ya no se venden por separado. Los conjuntos de brazos de control superiores cuestan $230 y 2 eslabones inferiores cuestan entre $40 y $80. Hay muchos sustitutos a precios más razonables.
Los cojinetes de las ruedas delanteras vienen con los cubos 312-06-87-68-40, por lo que cuestan 200 pesos cada uno. Los rodamientos de las ruedas traseras vienen por separado, 334-16-79-23-56. Su precio es 90 pesos. Los F30 triples no tenían suspensión neumática, pero hay opciones con amortiguadores adaptativos. Los amortiguadores aún no han creado ningún problema. No hay nada que hablar sobre la carrocería y la pintura en particular, hasta ahora los F30 no se oxidan. Pero se puede observar que la capa de pintura es bastante fina y delicada. Los guijarros de la carretera desprenden la pintura sin mucha dificultad. Pero estos cráteres no suelen oxidarse. Con el tiempo, la apariencia de los faros se deteriora, los gafas se cubren con una red de microfisuras y la decoración cromada debajo de las lentes se hincha y se desmorona lentamente. Para algunos BMW F30, las luces traseras son una molestia. Esas partes de las luces que están instaladas en el cuerpo a veces sudan, no mucho. Desde 2017, los ingenieros mejoraron sus sellos y el problema desapareció. Las secciones de luces que están instaladas en la tapa del maletero a veces se caen. Esto se aplica principalmente a los sedanes anteriores al rediseño. Estas luces no caen sobre la carretera, sino que se mueven notablemente hacia afuera, porque, por razones completamente desconocidas, sus fijaciones superiores a la tapa del maletero explotaron. Este no es un problema frecuente ni tan grave. Una linterna que se haya caído se puede pegar e incluso atar a la tapa con bridas. En los BMW F30 de 10 años, al plegar o desplegar los espejos laterales con la mano, estos mismos espejos pueden quedarse en las manos. Esto se debe a que el eje de rotación de la carcasa del espejo está muy corroído y simplemente se rompe. Con el tiempo, la troika, que cada verano se expone al sol, rompe la junta de goma que cubre el borde inferior del parabrisas. Todo esto cambia junto con toda la jabot, es decir, una cubierta de plástico al pie del parabrisas, a través de la cual pasan los ejes de los limpiaparabrisas. Una de las puertas del BMW F30, normalmente la del conductor o el acompañante, puede dejar de abrirse o cerrarse. Como regla general, esto sucede en climas fríos. El hecho es que la suciedad y la humedad caen debajo de la funda del cable desde la manija de la puerta hasta la cerradura, todo se congela y el cable deja de moverse. Es mejor instalar inmediatamente un cable nuevo, 512-17-25-98-28. Este procedimiento no es tan complicado. Las juntas de las puertas del BMW F30 son deficientes, estas piezas de goma empezaron a reventar y romperse longitudinalmente muy pronto, literalmente a los 50.000 kilómetros. Como regla general, todo comienza con la junta de la puerta del conductor. No existe una solución eficaz para este problema. Si el sello viejo está completamente deshilachado y roto, tendrás que comprar uno nuevo, 517-27-30-39-68. Un sello por cada apertura cuesta alrededor de $110. Muchos BMW F30, especialmente aquellos con el diseño de la línea Shadow, esto es cuando las molduras de fábrica alrededor de las ventanas son negras y no cromadas, tienen sellos que chirrían. El crujido apareció y aparece debido a la fricción de las bandas de goma, que están unidas a los bordes superiores de las puertas, contra la junta de la puerta adyacente a ellas. En cada golpe aparece un característico chirrido de goma crujiente. Incluso puede presionar con las manos los bordes superiores de las puertas, a lo largo del techo, es casi seguro que oirá crujir las bandas elásticas. BMW incluso publicó un boletín de servicio sobre este problema, se recomienda aplicar cinta especial de teflón a la junta de la carrocería. En muchas máquinas, los distribuidores hacían esto si surgía una queja al respecto durante el periodo de garantía. Bueno, muchos propietarios simplemente extienden e impregnan las juntas con grasa de silicona. En nuestra reseña de cada BMW, te contamos sobre la aparición de agua en las alfombras interiores. La Troika F30 no será una excepción. Si la impermeabilización acústica se desprende detrás de las tarjetas de la puerta, es decir, si el sellador de butilo con el que están pegadas a las puertas se rompe,
El agua de lluvia o durante el lavado fluirá hacia el interior y se derramará a través de las tarjetas de la puerta. Para resolver el problema, es necesario volver a pegar los paneles impermeabilizantes dentro de la puerta. A veces, el BMW F30 experimenta chirridos y vibraciones al girar el volante. Hay muchas razones para el chirrido. Para una de ellas, BMW incluso lanzó un lubricante, 812-2940-7711, en aerosol. Debe aplicarse al casquillo, que se encuentra directamente encima de los pedales. Allí el eje de dirección pasa a través del escudo del motor. Si retiras la tapa en este lugar, podrás ver varios casquillos de plástico por donde pasa el eje de la columna de dirección. Tratamos con un aerosol patentado o grasa de silicona. Si los chirridos no desaparecen, seguimos adelante. Sucede que se pueden escuchar crujidos y crujidos literalmente en el volante. En este caso, la grasa puede ayudar. Debe aplicarse a la libélula eliminada, un bloque con un sensor de posición del volante y palancas en la columna de dirección. Sí, es necesario quitar el volante y antes desconectar el terminal de la batería. Luego debes quitar el bloque con palancas y desenroscar su tapa. Allí, debajo del disco dorado con un orificio para el eje de dirección, verá un par de engranajes de plástico que deben lubricarse. Si se escuchan crujidos y vibraciones al girar el volante desde algún lugar profundo, entonces es necesario comprobar la parte inferior del eje de dirección. 323-06-79-12-97. Las cruces en ambos extremos podrían estar sucias. Al mismo tiempo, es posible que aún se sienta un mordisco al girar el volante. Al mismo tiempo, es necesario escuchar la cremallera de dirección. Puede surgir un crujido debajo del sello de aceite del eje de entrada. Esto se debe al hecho de que ha aparecido corrosión debajo del sello de aceite alrededor del eje de la cremallera. Es necesario retirar el retén de aceite, limpiar posibles signos de corrosión, lubricar e instalar un retén de aceite nuevo, F01160. Si se pierde este momento, el sello de aceite viejo se desgastará mucho desde el interior y luego el agua y la suciedad comenzarán a penetrar dentro de la carcasa de la cremallera de dirección.